Escucha en Radio Victoria GT, Geopolítica desde la aldea. Porque donde ponemos el ojo preguntamos, con la mira puesta directo al núcleo de la geopolítica, desde fuera del asfalto, desde las aldeas rurales de Abya Yala. Somos pueblos, somos comunidades en resistencias transformadoras. Desde Radio Victoria y Abya Yala Soberana. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Gracias por estar nuevamente en este espacio del www.radiovictoriagt.com, pero también en los espacios del TikTok, donde nos siguen y hay gente que siempre se está moviendo allí. Mandamos saludos. Tenemos un retorno allí. Tal vez, Clayton, puedes bajar tu volumen. A ver, intenta. Vamos a conversar, ahora sí. Vamos a conversar con Clayton Mendoza. Él es investigador, profesor de el gigante país, territorio que se llama el Brasil. ¿De qué hablaremos hoy? Hablaremos sobre, si acaso podemos llamar así, la vuelta de los Estados Unidos sobre lo que llamamos Abya Yala, es decir, la parte de lo que nuestros abuelos llamaron la Tierra Madura, lo que llaman clásicamente América Latina o todo el continente de América. Ustedes han visto con la elección, pero también durante la asunción de mando y días después, u horas después de haber asumido el mando, el actual presidente de los Estados Unidos ha tomado varias decisiones ejecutivas, y esas decisiones ejecutivas, vamos a utilizar un término burdo, han tirado al trasto muchos de los principios básicos que mantienen aún en la modernidad las relaciones internacionales, los principios de la democracia, etcétera, pero también los principios básicos de los derechos humanos. Y estamos hablando no solamente de la suerte de millones de migrantes trabajadores en los Estados Unidos que están siendo expulsados como si fuesen delincuentes encadenados sin que hayan sido probado en juicio su culpa en muchos casos, porque no conocemos cuál sea la situación legal de ellos, pero sí están siendo devueltos como delincuentes en aviones de militares encadenados, etcétera. Pero también hay grandes amenazas de conflictividad creciente con los países, y no solo ya es Brasil, ya no solamente es en este caso México, también ahora es Colombia, porque Colombia le dijo el presidente Petro: usted no me va a devolver a mis conciudadanos como si fuesen delincuentes encadenados o en aviones militares. Vamos a respetar los principios básicos, protocolo internacional, de los estándares internacionales de los derechos humanos. Y el portavoz, digamos, del estado profundo de la oligarquía de los Estados Unidos, como podría ser Donald Trump, lo que dijo fue: ¿quieres resistirte a lo que estoy mandando yo? Aquí yo mando, te pongo 25% de aranceles. Es decir, todos los productos que entren de aquí en adelante de Colombia va a tener que pagar 25% de impuestos más. Si acaso sigue así el asunto, terminamos al mes al 50% y así sucesivamente. Y eso también lo dijo a México y a otros países. Y así, la frontera de Texas está bastante caliente en este momento y se va a poner muy difícil la situación, porque desde la parte de México están subiendo. Hoy empezó, o ayer creo que empezó, una caravana grande de migrantes hacia la frontera, y allí los militares en Texas, de Estados Unidos, con la orden que tienen del presidente de los Estados Unidos y del gobierno, digamos, del estado de Texas, seguramente van a resistir utilizando la fuerza militar a estos migrantes que ahora van a intentar ingresar a los Estados Unidos. Bueno, el contexto se pone bastante difícil y de eso vamos a hablar con Clayton. Clayton, por favor, salude a la audiencia, y mientras saluda también puede ir respondiéndonos la pregunta: ¿por qué la élite económica, comercial, política, militar de los Estados Unidos toma estas decisiones tan, y no sé si inesperadas, pero sí tan bravucones, tan violentos, incluso sabiendo, imagino yo, los impactos? Adelante, por favor, Clayton. Sube tu audio, por favor. Yo apago aquí. Ahora sí, ya. Es que prendí y apagué al mismo tiempo. Bueno, buenas noches, ¿no? Acá en Brasil, desde Fortaleza les hablo, ya es noche. Gracias por la invitación, Ollantay. Y bueno, o sea, no se puede decir que era inesperada, ¿no? Porque de hecho ya había sido una parte fulcral de las promesas de campaña del mismo Trump.
para elegirse, ¿no? Mano dura en contra de los inmigrantes, la inmigración presentada como un gran chivo exploratorio, expiatorio ahí de los problemas de Estados Unidos. Y fíjate, además de eso, ¿no? La verdad es que no solo es Trump, porque, por ejemplo, hoy, ayer, digo, llegó, por ejemplo, un avión con inmigrantes brasileños deportados, ¿no? Que iba a llegar directamente del Horizonte, pero el avión tuvo algunos percances, entonces aterró en Manaus, la Amazonía brasileña, y desde ahí se encargó un avión brasileño de llevarlos al restante de su trayecto. Pero esos migrantes ya estaban detenidos desde el gobierno de Biden, así que en verdad ese avión que llegó ni siquiera es fruto de los cambios proporcionados por Trump, sino más la continuación de la política que ya estaba en vigor, ¿no? Entonces, pero claro, con los decretos de Trump lo que se avecina es probablemente una aceleración y un endurecimiento más grande de ese proceso, ¿no? El gobierno brasileño en ese caso concreto protestó sobre todo con la manera en que llegaron los migrantes deportados, ¿no? Maniatados ahí, encadenados. Entonces, hoy el gobierno convocó al embajador estadounidense para pedir explicaciones, porque esta manera en que trajeron los inmigrantes supuestamente viola un tratado que se había firmado en ese respecto en 2018. Pero bueno, a ver cuáles serán los próximos pasos. ¿Cuáles serán los próximos pasos? Sí. Si quitas, yo creo que tenemos conflicto con el audio. Si quitas tu micrófono apagas tu micrófono mientras te sigo comentando, te sigo planteando las preguntas. Estamos conversando con Clayton Cunha, él es investigador desde Brasil, el profesor que está hablando con nosotros sobre justamente estas determinaciones que están ocurriendo, no solamente determinaciones, sino las consecuencias. Porque imaginémonos que esto de las amenazas, de los impuestos comerciales, etcétera, expulsión de migrantes, etcétera, lleve a una conflagración violento, ¿no? Sí, sería triste la historia del continente, que por cierto, muy pocas veces no somos el continente que normalmente genera noticias de violencia, de guerra entre estados. No somos ello. Gracias a nuestros ancestros hemos podido sobrevivir, aunque en las circunstancias desiguales, injustas, pero de manera, digamos, tranquila en los últimos tiempos. Y ahora nos preocupa lo que está ocurriendo, pues, con las determinaciones, como decimos, del gobierno. Obviamente eso venía ya desde hace rato, como dice en el caso de Brasil, la expulsión o la llegada de estos migrantes desde antes estaba ya determinado. Pero no solamente, como digo, migrantes, por ejemplo, es el caso de esta plataforma que estoy utilizando, el TikTok. Anunciaron que van a nacionalizar. Y eso va contra los principios básicos del libre mercado que tanto se ha difundido como relato, digamos, para la expansión y para la imposición del sistema neoliberal o del libre mercado, por ejemplo. Pero sin embargo lo van a hacer. Estas cuestiones podrían generar molestias más allá, digamos, de lo comercial. Lo otro que quisiéramos conversar contigo, Clayton, es Brasil, especialmente con el histórico canciller Amorim, ha hecho historia en lo que son las relaciones internacionales en la Cancillería, o sea, la diplomacia. Los que hemos hecho en algún momento lectura de la literatura sobre relaciones internacionales, pues la diplomacia, ¿no?, que venía desde Brasil, específicamente desde el señor Amorim, fue un referente, por lo menos para mí, cuando yo era estudiante de Derecho. Y sin embargo, ahora, pues la situación se pone complicada porque como acabas de decir, aparte de Colombia y México, Brasil es uno de los países que en este momento, al parecer, reacciona, ¿no?, a la actitud de la élite de los Estados Unidos. En este sentido, ¿cómo impacta y qué determinaciones asumirá el Estado federal de Brasil? No solamente por la devolución de los trabajadores, en este caso como acaban de llegar, sino también, me imagino yo, en la medida en que siga afectándose a los principios básicos de la libre determinación. Por ejemplo, amenazaron en intervenir Panamá, ¿no?
México no está tan lejos de una intervención militar, o sea, es verdad que gallina que está cacareando allá abajo, ¿no? Solamente hace ruido, el perro que ladra no muerde, dicen, pero muchas veces ha habido guerras de invasión por parte de los Estados Unidos. ¿Cuál será según tu perspectiva, ¿no? La trayectoria de Brasil en relaciones internacionales, la actitud, la determinación del Estado de Brasil, del gobierno de Brasil en esa hipotética situación? Bueno, yo no creo que el gobierno de Brasil le interese, digamos, abrir un conflicto directo, ¿no? Por el tema con Estados Unidos. Porque ya, de hecho, el gobierno tiene muchos problemas internos aquí, lidiando con una oposición que incluso se declara trumpista, ¿no? O sea, ya a veces queda en lo ridículo, porque le quedan ahí haciendo juras de amor a Trump, y Trump, o sea, hasta el momento los está ignorando, ¿no? O sea, ni se da cuenta. Incluso ahí en su toma de posesión, una reportera brasileña llegó a preguntarlo y él dijo, no, nosotros no necesitamos Brasil, Brasil es que necesita nosotros. Pero bueno, entonces al gobierno no le interesa, digamos, abrir un flanco directo de combate, de conflicto, ¿no? Lo que seguramente va a estar haciendo Brasil es tratar de garantizar en lo mejor posible los derechos humanos de sus mismos conciudadanos que están en Estados Unidos y que están en riesgo de deportación y que vengan a ser deportados, ¿no? Entonces yo creo que en eso sí Brasil va a estar, pero con relación a las determinaciones internas en Estados Unidos, Brasil tiene muy poca cosa que pueda hacer. Ahí, por ejemplo, como mencionaste del gobierno de Petro, ¿no? Que ensayó ahí una resistencia más fuerte, pero luego fue forzado a volver hacia atrás y realmente recibir a los colombianos deportados, ¿no? Porque, de hecho, ningún otro país tiene posibilidad de hacer frente, digamos, directamente a Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo creo que lo que cabe es que los dos países estén unidos y en contacto para que puedan facilitar ahí una mejor defensa de los derechos de sus ciudadanos, ¿no? Y con relación a esas amenazas directas, yo creo que Estados Unidos está, digamos, en muchos sentidos, como que probando aguas, ¿no? Entonces hace declaraciones para ver hasta dónde se les aceptan, hasta dónde hay resistencia, y en la medida en que no encuentre ninguna resistencia va avanzando, ¿no? Entonces el mismo Trump, en un libro que él escribió y que yo, por supuesto, no he leído, pero esos últimos días mucha gente en entrevistas y programas han mencionado ese libro, en que él hablaba de sus tiempos de empresario, ¿no? Y sus técnicas de negociación. Y supuestamente en ese libro el Trump mismo decía que su principal estrategia en la negociación así era de que cuando tiene una idea, por más absurda que parezca así la negociación, de tirarla para ver cuál es la reacción. Porque una vez que uno pone supuestamente esa idea tan absurda, cualquier otra cosa, aunque sea también algo absurda, pero por comparación ya parece más razonable, ¿no? Y así él va avanzando en sus intereses. Entonces yo creo que un poco, muy probablemente lo que está haciendo eso con declaraciones esas de Groenlandia, de Panamá, ¿no? De territorios que podía anexionar y eso, yo creo que hay que tomarlo muy en serio, ¿no? O sea, que esa posibilidad podría realmente llegar a pasar, pero probablemente en un primer momento es así, está probando aguas y si no hay resistencia, pues va avanzando, ¿no? Ya hay que estar atento y ver. Yo creo que lo peor que se puede hacer con ese tipo de liderazgos es siempre subestimarlos, ¿no? Entonces hay que tratarlo por lo que dice su palabra, como si la amenaza fuera real, porque en algún momento puede que venga a ser. Gracias, Clayton. Sí, por supuesto que hay que tomarlo como de quien viene, aunque también es el responsable, digamos, de un país con el ejército más poderoso, uno de los más poderosos del mundo en este momento, y es nuestro vecino, ¿no? Y en ese sentido le prestamos también atención, no es que nos marque la agenda, digamos, lo que esté ocurriendo en los Estados Unidos, en algún sentido de su vida cotidiana de ellos. La otra cuestión, Clayton, es que nos viene a la inquietud, es el tema de ¿cómo deberíamos actuar por un lado, cómo deberían actuar los gobiernos, los estados de la región? Es verdad que ya no está más UNASUR, cada vez más debilitado, cada vez más, digamos, inmovilizado la CELAC, aunque la presidenta
de Honduras, la Xiomara Castro ha convocado para este 30, es decir, para en 2 días, 3 días, a la cumbre de la CELAC, una reunión de la CELAC para tratar el tema migración. Pero ¿cuál debería ser la actitud de los gobiernos y de los estados de nuestra región por un lado, y por otro lado cuál debería ser nuestra actitud de las organizaciones y pueblos que estamos conscientes que en esta coyuntura de la configuración de una geopolítica emergente en el mundo y en la región, sí debemos tomar, aunque sea por primera vez en nuestra historia, un papel importante en estos procesos? En ese sentido, ¿cuál debería ser nuestro papel como campo popular, pero también como estados a nivel regional? Bueno, yo creo que lo primero que los gobiernos de la región deberían hacer es estar en contacto permanente unos con los otros, ¿no? Y hacer un frente unido de defensa de los derechos humanos de los migrantes, ¿no? Buscar, en la medida de lo posible, accionar a las organizaciones internacionales que cuidan ese tipo de tema, ¿no? Como algunos órganos de las Naciones Unidas, de la misma OEA, los convenios de derechos humanos que ya estén establecidos, para que por lo menos se pueda minorar el daño, ¿no?, que esas políticas de endurecimiento del enfrentamiento a la migración en Estados Unidos van a provocar. El otro es internamente cada uno estar organizado para que puedan, en la mejor medida posible, recepcionar a esos migrantes que vengan a ser deportados, ¿no?, para que puedan ser ahí alojados de la mejor manera posible, en regiones de los mismos países a que van a volver, en donde por ahí sus talentos puedan ser mejor aprovechados, de manera que se dañe menos, ¿no?, que se sientan menos los efectos, ¿no? Porque claro, en algunos lugares seguramente puede afectar incluso las infraestructuras, llegar así de repente un montón de gente que de un momento al otro, ¿no? Hay ciudades que no están preparadas para recibirlas. Entonces, que los gobiernos puedan estructurar políticas públicas para recepción a esos migrantes, ¿no? Ya que no se podrá realmente impedir que Estados Unidos los vengan a deportar. Y pues lo mismo trata, yo creo, con relación a las organizaciones sociales de base, ¿no?, que pueden estar ahí en contacto para que una a la otra puedan ofrecer ahí su solidaridad y ayudar a la medida posible para recepcionar a esa gente que va a llegar, ¿no?, en los próximos años seguramente por esas políticas de Estados Unidos. Pero desafortunadamente mucho más no se puede hacer, ¿no?, además de prepararse para recepcionarlos de la mejor manera posible, para aminorar el daño y estar actuando ahí con las organizaciones internacionales para intentar en la medida de lo posible hacer con que Estados Unidos por lo menos respete, ¿no?, a los tratados de derechos humanos y a las condiciones de esa misma gente, ¿no?, que son personas. Muchas gracias, Clayton. Clayton Cuna conversando desde el Brasil con el www.radiohistoriagt.com en este espacio que titulamos Geopolítica desde la aldea, directo al corazón del poder hegemónico. Por donde miremos, el tema de las últimas determinaciones y las constantes determinaciones del gobierno y del Estado norteamericano en los últimos tiempos especialmente, y en estas últimas determinaciones, como decíamos en la introducción, se trajeron al piso muchos principios básicos de la convivencia en la comunidad internacional. Por lo menos en las amenazas vamos a ver qué es lo que ocurre, digamos, en los hechos, por un lado, y por otro lado también los principios básicos de la Carta de las Naciones Unidas, específicamente en el tema de los derechos humanos, obviamente también están vulnerados porque, como digo, no es que un Estado no tenga la potestad de expulsar residentes o estantes de su territorio hacia el país de origen. Lo tiene que hacer porque es parte de su soberanía, pero tiene que mínimamente estar demostrado, si acaso vencido en juicio, que esta persona es culpable o responsable de algún crimen. Esto es lo básico que se han establecido básicamente, digamos, en los estándares internacionales. Clayton, finalmente, para ir concluyendo, ¿cómo crees que estas determinaciones van a ir afectando a la cuestión de las relaciones
comerciales, digamos así, entre los países. ¿No te parece que en el fondo es una disputa comercial ahora mediada por la comunicación entre la presencia cada vez más presente de los integrantes del BRIC y en el continente frente a la presencia histórica, comercialmente hablando, de los Estados Unidos? Bueno, sí, una otra parte fuerte en el discurso de campaña de Trump, además de eso, del tema de la migración, ha sido propiamente el tema de imponer tarifas comerciales, ¿no?, a las importaciones en Estados Unidos. Pero ojo que esa parte, además de la amenaza que tendió al gobierno de Colombia cuando rehusó a recibir a los deportados, no ha tomado todavía actitudes concretas, ¿no?, de imponer esas tarifas, ni siquiera con relación a China, que fue la principal amenaza en la campaña. Entonces habrá que ver cómo evoluciona eso, ¿no? Porque ese es un tema que tendría impactos internos en el mismo Estados Unidos, ¿no? O sea, porque si empieza a poner tarifas comerciales a productos son importados, significa que esos mismos productos van a costar más caro dentro de Estados Unidos que lo que cuestan ahora. Entonces eso podría provocar inflación y tener problemas con la misma base que apoyó y que ha votado por Trump, ¿no? Pero a ver si él realmente va a imponer y de qué manera lo hará. Pero si realmente lo tiende tarifas de importación a los países de Latinoamérica que estén exportando a Estados Unidos, eso podría, por algún lado, provocar un efecto de rebote, ¿no? Que el tiro le salga por la culata, porque podría ser con que parte de ese flujo comercial que los países tienen con Estados Unidos se vaya a otros lados, ¿no? Con otros países latinoamericanos, pero especialmente con China, ¿no? Vos mencionaste los BRICS, pero realmente de los BRICS el que tiene realmente cada vez más presencia aquí en Latinoamérica sería el comercio chino, ¿no? Exportación de autos eléctricos, de paneles solares, compra de muchos minerios, productos agrícolas y otras cosas. Entonces, de repente, exportaciones que estén yendo de Latinoamérica, de allá a los Estados Unidos, se ven bloqueadas por tarifas. Puede que se incremente el comercio justamente con China, ¿no? Y que sería un efecto aparentemente justamente el contrario de lo que pretenden Estados Unidos, ¿no? Entonces, por eso que yo creo que hay que ver primero en qué medida realmente pondrá esas tarifas con relación a quiénes, y a partir de ahí se podrá refaccionar, ¿no? Pero hay que tratar esa amenaza como seria, como todas las otras, y una mayor integración entre nosotros seguramente podría minorar los efectos si es que realmente eso se impone. Una mayor integración entre nosotros, nos dice Clayton desde Brasil. Por supuesto que es lo que falta también en la región, una integración política, más allá de la integración cultural, la integración discursiva, una integración política entre todos los pueblos, los países del continente, para hacer frente a esta presencia, porque claro, también ya está en la mira, y lo dijo, que España, Unión Europea, digamos eso que fue Unión Europea, va a ir por fases por ellos, y Inglaterra, Alemania, España y así sucesivamente. Veremos a dónde termina esta locura, pero por lo menos está anunciado. Y claro, locura digo porque cuando no pudo vencer las elecciones, envió a todo ese grupo violento a tomar Capitolio. ¿Se acuerdan ustedes? Más de 1.500 detenidos, y ahora que fue presidente los liberó a todos prácticamente. Y entonces, si esas locuras pudo hacer, pues seguramente podría hacer también otras locuras, ¿no? Entonces eso es lo que está ocurriendo con las decisiones del señor Donald Trump, uno de los presidentes, no sé si el único, condenado penalmente por los delitos financieros antes de ser presidente. Clayton, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias amigas y amigos por estar siempre con nosotros, siempre agradecidos con personas como Clayton, que siempre están dispuestos a responder tertulias con nosotros. Gracias Clayton, hasta la próxima, chao chao.